Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe en este domingo del mes de enero. Muy bonito mes de enero nos está pasando. Un saludo a Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos. Y sí, qué bonito está transcurriendo el mes de enero. Deseamos que muy bien, con mucha inspiración, con muchas metas por cumplir y sobre todo con esta buena costumbre de ir haciendo hábitos. Acuérdense que dicen que para hacer un hábito, 180 días sin dejar de hacerlo, ya sea que ustedes hayan decidido que van a hacer mejor ejercicio, que van a leer, que van a comer mejor. Bueno, hay que hacerlo, sostenerlo por un largo periodo, casi 3 meses. No vale que digamos una semana y ya. Pero la verdad es que para hacer el hábito, pero para desfacer el hábito, exacto, la verdad es que hay que hacerlo así, de golpe, si no, no se hace. Eso de voy a dejar de fumar, eh, fumaba 2 cajetillas, me voy a fumar una cajetilla y de un mes fumo 10 cigarrillos y así hasta que deje de fumar. Son engaños. Engaños, claro. Sí, así es. Pero oiga, qué bonita la jornada que vivimos y agradecemos mucho a nuestra amiga Dulce María y a su mamá, doña Rosa Silvia, por la buena recepción, por lo grandes anfitrionas que son. Nos recibieron en su galería y ahí pudimos disfrutar de las lecturas de Oaxaca Espacios Culturales, este buen hábito, este buen ejercicio que les ofrecemos, vamos a sostener durante el 2023. Les vamos a estar diciendo a dónde nos vamos a ir a leer. La próxima ya está prácticamente amarrada, yo digo, sí. Apalabrada con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas en Carteles Editores. Esta la vamos a hacer en sábado, el último sábado de febrero a las 12 del día. Ya les estaremos informando. De enero, perdón, sí, tiene usted toda la razón, el último sábado de enero, y ya les estaremos platicando para que nos acompañen. Y si tienen algún lugar donde quieran que vayamos a leer en voz alta, si quiere usted, yo ya estoy aquí ofreciendo, licenciado. Está bien, pero claro, ¿verdad que estaría bien bonito que nos inviten a los centros de trabajo, a las escuelas? Y vamos a ir compartiendo que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero lo seguiremos diciendo. Es un gran libro, es un gran texto para amar a Oaxaca, para conocerla, para disfrutarla a través de cada uno de estos más de 500 pasajes que nos regalan muchas oportunidades, como sucedió la vez pasada que nos reunimos, para recordar, para la memoria y muchas razones para querer a Oaxaca. Yo recuerdo mucho que hace muchos años, tal vez unos 10 años, me invitó el Club Rotario y en el Hotel Victoria, ahí hice la lectura de varios espacios culturales, hablé sobre los espacios culturales, pero también llevé algunos grabados que fueron muy emotivos y que hubo mucha complacencia por parte de todos esos amigos Rotary International. Bueno, pues yo creo que va a ser algo interesante en esta ocasión y espero que ese hábito que queremos que creen ustedes no lo desfacen. Eso, rápido, sí, ¿no? Exactamente. Que vayamos sosteniéndolo y bueno, pues sí, y que vayamos teniendo muchas razones para disfrutar. E insisto, para querer Oaxaca, porque cómo ha brotado ya, cómo sigue la vida cultural su camino en Oaxaca, cómo hay de actividades que podemos disfrutar y como usted lo decía la vez pasada en nuestro comentario de media semana, muchas de ellas son gratuitas, así es que solamente es darnos el tiempo, acercarnos e ir a disfrutar. Claro que sí. Algo te comenté hace un rato que estábamos preparando el programa, que me gustaría hablar de algo en esta introducción. Pues de una gran mujer de la ópera, que por cierto, quiero que usted nos cuente, licenciado, ¿por qué usted considera que la cubana María Remolá fue una de las máximas intérpretes de la ópera? Usted decía con mucha pasión el otro día, una de las mejores voces que usted ha escuchado al interpretar la ópera. Sí, yo no quisiera comentar gran cosa porque ya se nos vino el tiempo encima, pero le vamos a dedicar un programa y vamos a tratar de que se graben algunas pequeñas áreas de ópera. Bueno, cuando ustedes la oigan, van a decir, ¿qué tiene en la garganta esta mujer? ¿O qué tuvo? Porque hace un año aproximadamente, un mes, dejó de existir a una edad muy avanzada. Pero en fin,
pues ya es el momento de escuchar a nuestra compañera Soledad Alvarado Juárez, que nos va a compartir la agenda cultural de esta semana. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de enero del 2023. Muy contenta porque el pasado jueves 12, en la sesión de lecturas A Contragolpe, fue una alegría saludar a tantas amigas y amigos que nos acompañaron en conocida galería ubicada en la calle de Reforma, arropados por las queridas Rosa Silvia García de Méndez y Dulce María Méndez García. Gracias a toda la comunidad A Contragolpe, y en breve publicaremos nuestra próxima entrega de esta actividad. Nos vemos pronto para seguir con esta conversación alrededor del libro Espacios Culturales. Y esta semana tuvimos muchas inauguraciones. El día de ayer, sábado 14, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo inauguró 2 exposiciones. La primera, Senderos de la Memoria, Fotografía y Comunidad, con piezas de 6 fotógrafas y fotógrafos quienes han documentado visualmente a Oaxaca. Esta muestra estuvo vigente el año pasado en el CASA y ahora ha sido repuesta en este centro fotográfico, añadiendo nuevas piezas. La muestra fue curada por el investigador de arte y fotografía Abraham Naón. Felicidades a Citlali Fabián, Judith Romero, Conrado Pérez, Félix Reyes, Luis Villalobos y Octavio López. La segunda muestra se llama El Sacrificio y está formada por fotografías del maestro Vittorio de Onofre, magnífico fotógrafo italiano radicado en Oaxaca desde hace mucho tiempo, no te la pierdas. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca presentó la carpeta Los 7 Pecados Capitales de Raúl Soruco, que consta de 7 grabados en linóleo sobre papel de algodón a 2 tintas. Para cada grabado, pecado capital, fue realizado un texto por diferentes escritores, cada uno en una especialidad distinta y un escrito introductorio. Visita el Yago y disfruta de estas piezas. En el Centro Cultural San Pablo continúa la exposición El Gabinete del Maestro Toscano, en colaboración con la compañía Teatro de Ciertos Habitantes, como un homenaje a Ignacio Toscano, con algunas de las obras de arte que coleccionó a lo largo de su vida. No te la pierdas. La Secretaría de Arte y Cultura del municipio de Oaxaca de Juárez inauguró la exposición Tatami. Estas esteras, que son un elemento muy característico de las casas japonesas y que se usan antiguamente para recubrir todo el suelo de las habitaciones más destacadas, son asociadas a rituales y ceremonias. No te la pierdas en la calle 13 de septiembre 304 en el fraccionamiento Niños Héroes, muy cerca del Panteón del Marquesado. La Facultad de Bellas Artes de la UAPO ha publicado la nueva convocatoria para los talleres del programa de iniciación artística y extensión universitaria de la Facultad de Bellas Artes. Consulta los horarios y las ofertas de talleres dirigidos al público en general para el periodo de enero a junio del 2023 en las redes sociales de la universidad. La Fonoteca Juan León Mariscal invita al concierto con el que inicia la temporada de este año, con la presencia de la soprano Ana Rosalía Ramos, el próximo jueves 19 a las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es gratuita, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar antes. También puedes seguir estas presentaciones desde las redes sociales de la Fundación JAR. Me despido. Los invito a que continuemos esta plática desde redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Como de costumbre, muy buen comentario el que nos hace Solecita Alvarado. Siempre lo hace con una ternura y con una precisión que es admirable. Y ya prácticamente lleva, pues no sé, yo creo que ya debe haber pegado a los 100 programas, algo así, con nosotros. No sé, pero muy bellos todos. Oye, Conchita, cuando estuvimos haciendo el comentario de media semana, hablamos de una gran artista cubana, que era María Remolá, una soprano prodigiosa, que tenía no solamente una auténtica afinación perfecta, sino que inclusive su voz era maravillosa y tenía como característica alcanzar notas tan agudas, sobreagudas, que son maravillosas. Y yo creo que esto merece que hagamos un programa, Conchita. Por supuesto, porque además es una historia de vida, de una muy larga vida y de una muy prolífica vida,
que seguramente vamos a disfrutar muchísimo con el público, vamos a aprender y sobre todo es un pretexto para adentrarnos más en este mundo de la ópera que pareciera para muchas personas un tanto lejano, pero que tanto nos puede nutrir y nos puede permitir también pulir un poco este gusto y esta apreciación estética que nos hará personas más completas. Yo no digo que sea mejor o peor, pero que nos hará personas más plenas, más completas. Siempre es bueno aprender. Y nos abre el abanico de la universalidad en el arte. Bueno, pues creo que llegamos al final de esta primera parte. Así es, vamos a hacer nuestro primer corte, no sin antes agradecer a La Mexicana, que nos permite transmitir a través del 570 de AM, del 94.9 de FM, no sin antes agradecerles a ustedes que nos siguen aquí en las redes sociales, pues ya iniciamos, es domingo, quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural de cuentos y leyendas oaxaqueñas, el amor de Ita Andehui y Anon Nau. La preciosa doncella mixteca Ita Andehui y el gallardo cazador y guerrero Anon Nau quedaron prendados desde su primer encuentro, donde sus expresivas miradas se cruzaron en un único y eterno nacimiento de amor. Así, al pasar los días y en la paz del silencio nocturno, se juraron amor en presencia de un idolillo azul, numen del Himeneo. Al fin, Cotzcazóchitl, aceptando los presentes de Papalitzin, madre del joven, y acompañada de 2 de sus tíos y de un anciano sacerdote, concedió la mano de su hija y se celebró la boda. Un día, Moctezuma invadió los dominios mixtecas, por lo que pronto se alistaron batallones para contener su avance y Anon Nau tuvo que partir a la guerra. Entretanto, Ita Andehui daba a luz un niño que se llamó Citlaltemoc. Falsas y alarmantes noticias hicieron que Ita Andehui diera por seguro que su esposo había muerto. Desesperada, nuestra heroína se arrojó desde un precipicio provocándose la muerte, pero Anon Nau no había muerto. Y al enterarse del cruel fallecimiento de su amada, fue presa de extraño delirio. Ni las miradas de su hijo lograron consolarlo, y enfebrecido, se arrojó del mismo lugar que lo hiciera Ita Andehui, uniéndose así con ella para toda la eternidad. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, en este programa dominical que es muy suyo. Oye, Conchita, ¿sobre qué vamos a hablar ahora? Porque creo que hay tantos temas y tan poco tiempo. Y tiene usted razón cuando dice el licenciado que hay muchos temas, porque una ojeada a esa colección tan bonita, y no es porque nosotros hayamos intervenido en eso, pero esa colección tan bonita que es la revista Contragolpe Letras, nos permite escudriñar en una gran diversidad de temas, en una gran diversidad de estilos para escribir, y sobre todo, y yo creo que así lo consideramos, en una gran aventura editorial que durante varios años nos ocupó, nos implicó retos así grandes para tener la revista lista cada mes, para presentarla, para distribuirla, para editarla. Creo que fue un trabajo muy bonito y un trabajo que se conserva en distintas bibliotecas, familiares, institucionales, y bueno, en el ánimo de quienes la leían, de quienes escribían en ella y de quienes solían coleccionar. Fíjate que sí, y realmente yo me acuerdo mucho ese primer número de A Contragolpe Letras,
en donde también participó a quien siempre recordaremos con inmenso cariño y gran respeto, a la maestra Arcelia Yañiz, que en paz descanse, y que fue nuestra madrina de los programas radiofónicos y posteriormente de la revista. Pero ahí se inició más bien una serie de capítulos, primero fueron unos cuantos, pero muy bonitos, porque era un editorial, era unas efemérides, era la participación de doña María Luisa Acevedo Conde en, creo que se llamaba en aquel entonces, bajo el signo de la diversidad. Posteriormente también, en cuanto al proceso histórico de México y del mundo, estaba Salvador Sigüenza. Y por último, participó con nosotros también otra gran personalidad. Me estoy refiriendo a Prometeo Sánchez Islas, que verdaderamente escribía y sigue escribiendo precioso, y su capítulo era Relatos y Sucedimientos. ¿Te acuerdas, Conchita? Sí, y cuando usted menciona al arquitecto Prometeo, digo, independientemente de que todas nuestras amigas y nuestros amigos que iniciaron en esta revista, pues son entrañables y aportaron lo suyo, yo recuerdo mucho, yo no sé si usted se acuerda, licenciado, pero cuando tomamos la decisión de que en esa búsqueda de caminos que implica cualquier crisis que se vive, cualquier crisis implica buscar nuevos horizontes, y en esa búsqueda de nuevos horizontes, cuando en el 2006 la radiodifusión había dejado de transmitir casi por un mes y que para nosotros fue silenciar un trayecto que ya llevábamos muy bonito, fuimos con el arquitecto y le dijimos, tenemos la gran idea, vamos a hacer una revista. Y él nos vio y nos dijo, ¿de verdad ustedes van a hacer una revista? Pues suerte con eso, pero además vamos a hacer una revista y usted va a estar con nosotros. Y él feliz, como todas las personas a las que se fue a invitar para ese primer número, que eran personas que se sumaron simplemente porque ya Contragolpe tenía un nombre, llevábamos 2 años al aire, y pues porque usted los estaba invitando y decían, cómo no, el maestro, sabían, licenciado, que usted había estado en otros proyectos editoriales siendo un coordinador muy importante, en otros proyectos culturales de muy fuerte nivel, y pues a Contragolpe Letras con más incertidumbre que certidumbre, así salió un día, un mes de enero del año 2007, me acuerdo muy bien. Sí, sí, claro, como lo dijo Conchita, como consecuencia de problemas que se vivieron en el 2006 y que se suspendió la transmisión radiofónica en toda la ciudad de Oaxaca, pues entonces tuvimos precisamente la necesidad de buscar nuevos horizontes y no nos equivocamos y además disfrutamos inmensamente porque hicimos 97 números. Sí. Y la verdad es que la apuración de otros nuevos proyectos nos hizo que pusiéramos un compás de espera que creo que debemos de reiniciar. Pero 97 números de una revista se dice fácil, pero no es nada fácil, sobre todo cuando tienes que tratar, coordinar, estructurar, en fin, elegir temas y secciones y ver qué sección funcionó y cuál no, y cuando ya no funciona una sección, buscar que con la misma persona que colabora haga otro tema, y entonces es muy interesante. Estábamos hablando hace un rato, cuando inició el programa, licenciado, del reto de sostener los esfuerzos, porque tal vez de pronto en el tercer número podíamos ver venir una ola que decíamos, ¿y ahora quién va a escribir? ¿Cuánto va a costar publicarla? ¿Quién se va a anunciar para pagarla? ¿De dónde vamos a sacar? Y de pronto ese esfuerzo podía decir, pues ahí lo dejamos mejor, y ahí seguíamos adelante. Y yo creo que cada revista tuvo su propia identidad. Podemos dibujar así como horizontes muy claros. Me acuerdo muy bien que, no sé, usted se va a acordar mejor que yo, pero que el primer año tal vez, los primeros 12 números, las portadas estuvieron con obra de artistas plásticos de Oaxaca. Sí, y casi todas. El primer año fueron prácticamente todas. Y fue maravilloso, porque también yo recuerdo que Prometeo Sánchez Islas, en algún comentario que hizo, no sé si en la presentación de un libro o alguna cosa así, dijo que eran verdaderas obras de arte. No fue Prometeo, fue su hermano, Claudio Sánchez, que dijo, caray, ustedes están haciendo no solamente
literatura, no solamente para leer, sino para observar, porque las portadas y las contraportadas que tienen son verdaderas joyas artísticas. ¿Se acuerda de esa época? Porque hubo un tiempo en que por razones de presupuesto y de financiamiento, sí, la contraportada la tuvieron algunas instituciones, sobre todo empresas educativas, porque pues había que financiar la revista, pero durante un largo periodo el ayuntamiento tomó esa contraportada y se colocaban fotos muy bonitas de este amigo nuestro, que si nos está oyendo René Rana Chilanga, le estaremos por siempre agradecidos aquí en A Contragolpe, porque con gran generosidad nos obsequió esta, y con su mirada de artista, tomó fotografías espléndidas de rincones de Oaxaca, muy bonitas, y que fueron colocándose ahí también para hablar de Oaxaca, bajo el patrocinio del ayuntamiento. Después el ayuntamiento nos pidió que fueran pasajes históricos los que se ponían, y poco a poco, pues también la revista fue navegando en ese río en el que en donde se dispuso, y se fue adaptando a las circunstancias, y se fue consolidando como un material de lectura y de consulta para estudiantes muy interesante. Fíjate que precisamente por el hecho de que fueron 97 revistas y que no quería yo traspapelar alguna, se me ocurrió, estos son los 4 tomos que contienen las 97 revistas, y que verdaderamente son hermosos, ¿eh? Cada tomo nos hace instruirnos en muchos temas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, los artículos de Bajo el signo de la diversidad de la gran señora María Luisa Acevedo Conde, cuando habló de los grupos étnicos oaxaqueños, que los zapotecos, a los cuales les dedicó 4 programas, que los mixtecos les dedicó 3 programas, y así sucesivamente estuvo haciendo 1 o 2 programas para, pues no sé, triquis, amuzgos, chatinos, guaves, soques, recorrió todos, porque además, como se distingue la doctora María Luisa Acevedo Conde, que es metódica a más no poder, como mujer de ciencia que es ella, no dejó a uno fuera, y aunque cada uno tuvo su propio giro, su propia forma de abordarlo, en todos aportaba los mismos datos, aportaba datos que tenían que ver con el territorio, con la lengua, con la tradición, con la suntuaria y con el significado también de su nombre. Ahorita que dices la suntuaria, cuando terminó de hacer estos programas o estos títulos de Bajo el signo de la diversidad, y que trató a todos los grupos étnicos de Oaxaca, después se siguió con la suntuaria oaxaqueña, que fue maravillosa. Entonces escribía, por ejemplo, los trajes de la región Mije, que decimos, ¿cuántos trajes hay en la región Mije? Pues uno no lo sabía, pero ella definitivamente se metió de lleno a este tema. Lo mismo en el Istmo de Tehuantepec, lo mismo en la Cañada, en toda la región. Y en el número 7 hizo un paréntesis ella muy interesante, porque habló de la Guelaguetza como un símbolo étnico incautado. Recuerden, el número 7 era el mes de julio, ella se puso en el contexto de los lunes del cerro y habló de cómo los zapotecos ejercen esa solidaridad social, y bueno, cómo de alguna manera hicimos este concepto como ya parte de un folclore, de un concepto turístico, de un concepto festivo, muy alejado de lo que ella nos explicó en ese artículo de manera profunda. Y recuerdo muy bien que el primer año se hicieron por parte las efemérides, y era un problema elegir la efeméride, porque cuando lo consultas a nivel mundial son muchísimos actos, muchísimos sucesos históricos, etcétera, o simple y sencillamente datos del pasado, y para elegir y darle, pues no sé, lo más granado de una efeméride, había que resolverlo con mucho cuidado, y lo hizo muy bien Conchita Villalobos. Pero además lo hice porque no sabía yo de qué escribir. No sabía. Cuando empecé a ver todo lo que iban a dar todos, yo decía, ¿yo qué puedo aportar a eso? Porque, licenciado, fue un equipo, ese primer grupo de personas escribiendo en A Contragolpe, pues era gente muy connotada y muy importante. Entonces, pues sí, con temor, casi con miedo, dije, bueno, ok, yo escribí las efemérides, pero me gustó mucho hacerlo, y tiene usted razón, nos topamos con tanta información
que era difícil seleccionar. Pues vámonos al primer corte, Conchita. Pues vamos a hacer este primer corte. Aquí estamos en A Contragolpe y estamos haciendo este muy, muy bonito recuento sobre un material que queremos muchísimo, que es la revista A Contragolpe Letras. Pues ya estamos de regreso y queremos invitarles para que estén aquí disfrutando. Si usted tiene alguna revista A Contragolpe en sus manos, si tiene alguna por ahí guardada en su biblioteca, en sus archivos, sáquela y coméntenos cuáles son esos artículos que más disfrutó, cuáles son esos temas que más le gustaron o por qué la está conservando todavía. Y si usted no la tiene, a lo mejor nos puede contactar vía mensaje de texto o vía mensaje aquí en redes sociales, y con gusto haremos algo para que tenga usted una pequeña dotación de revistas A Contragolpe. Una gran periodista como lo fue doña Arcelia Yáñez, mujer de cultura, de teatro, poeta inclusive, pues hizo muchísimos artículos a través de su vida. Y bueno, muchos de ellos los reproducíamos en la revista A Contragolpe cuando ya había fallecido, y otros más los escribía específicamente para Contragolpe Letras. Oiga, pero yo quiero decirle que yo sí me acuerdo muchísimo, porque además ella fue una gran, como usted dice, una madrina muy seria y muy formal, porque cuando algo se atoraba ya íbamos con ella y ella nos decía, hagan así. Yo recuerdo cuando ella le entregó aquella carpeta con sus artículos, eran unas copias en papel de China, en este papel fotocopia que se escribía dos legajos de este tamaño, y le dijo, tomen los que ustedes quieran. Y le dijo usted, maestra, de pronto podremos actualizar algunos, pues por el lenguaje, por el tiempo en el que se escribieron, etcétera. Y le dije, lo que tú quieras hacer, Guillermo, puedes hacer lo que quieras con ellos. Y entonces, algunas veces, como usted bien lo dice, ella escribió, otras veces ella nos autorizó específicamente a reproducir los que ahí estaban, pero eran en papel copia, se tenían que transcribir, que releer, y lo que ella ya no aceptaba era leerlos antes de la imprenta. Decía, ya mándenlos así porque yo sé que los van a hacer bien. Y cómo enriqueció y cómo nutrió la revista la presencia de doña Arcelia Yáñez. Bueno, y también qué podemos decir de Prometeo Sánchez Islas, con sus relatos y sucedimientos, que abarcó tantos y tantos temas, que verdaderamente ahí es donde se demuestra cuando una persona tiene una cultura universal inmensa. Porque diríamos, bueno, es que es arquitecto y va a hablar sobre la arquitectura. Sí, habló sobre la arquitectura muchas veces, pero no, hombre, habló de cantidad de temas que verdaderamente son loables porque no solamente son diversos, sino profundos. Él también ha sido un viajero empedernido junto con su esposa Lolita, que definitivamente lo mismo los encontramos en Hong Kong, que los encontramos en China, en Beijing, o los encontramos en el Tíbet, o los encontramos en Europa, en Asia, en América, en todos lugares anda Prometeo con su esposa. Y de eso sacó muchos artículos hermosísimos. Así es, por ejemplo, nos habló de Miguel León Portilla, y en un artículo que le llamó Miguel León Portilla, Abre su corazón, o también cuando nos habló de los gobernantes cultos, y que fue una muy interesante remembranza de estos gobernantes árabes que aportaron a la cultura y que transformaron su mundo, o cuando habló del budismo, o cuando habló de Ikra Mantaki, que me encanta tanto su trabajo de esta mujer, y él lo recopila y nos lo explica. Yo creo que sí, como usted bien lo dice, fueron tan diversos y tan amplios sus temas, y leerlos y releerlos es una delicia. El budismo fue maravilloso, los griegos con toda su cultura, en fin, Prometeo verdaderamente es una persona que cuando más adelante el mismo estado de Oaxaca le reconozca lo que vale, lo va a poner en un sitial de preferencia. Pero bueno, aparte de eso, un gran periodista, un gran amigo, una gente que tiene una profundidad en sus conceptos
y que toca los temas sin achicarse. Juan Pérez Audelo, que, bueno, escribió Bajo la lupa de Juan Pérez Audelo. También muchos artículos muy importantes. Y bueno, también creo que hay un capítulo que fue maravilloso, que fue Dímelo en confianza, hoy con fulano de tal, hoy con Mengano, con Menganita, con Sutanita, ¿te acuerdas? Sí, claro, fueron las entrevistas que hicimos a distintos personajes, muchos de ellos nuestros amigos. El primero me acuerdo muy bien que fue el maestro Juan Alcázar, en paz descanse, que nos recibió en su taller ahí en la calle de García Vigil, con gran generosidad nos compartió su visión de vida y su disciplina como artista, su vida humana, su vida de hombre de familia, de hombre de trabajo, pero también esta dimensión del artista disciplinado y muy generoso que compartía con los alumnos en su taller para enseñarles y que también tuvo en su camino pues estos proyectos sociales en donde apoyó a comunidades con lo que él vendió, etcétera. Y en esa línea de los artistas también me acuerdo muchísimo por el tema cuando entrevistamos al arquitecto Esteban San Juan, que mucho nos habló de su trabajo y esta alianza que hizo con el maestro Rodolfo Morales. Sí, maravilloso. Está muy bonita. Y aparte de Dímelo en confianza, que decíamos hoy vamos a hablar con fulano, hubo una sección que se llamó Hoy con, y ahí donde estuvieron otras personalidades de Oaxaca, y también cuando venían personas de México, pues los tratábamos y los entrevistábamos y entonces eran maravillosos sus comentarios. Pero hubo una sección que se dedicó íntegramente a la política y que se llamó La Política de Mazarino. Mazarino, aquel cardenal que fue terrible, pero que manejaba prácticamente muy bien toda la política de su país y de Europa. No me atrevería a decir quién lo escribió porque en aquel entonces se usó el seudónimo de Mazarino. Si me da autorización más adelante, no solamente comentaré quién fue, sino lo entrevistaremos para un próximo programa, que creo que sí va a haber. Ah, ¿sabes qué fue maravilloso, Conchita? Los poemarios. Ay, sí. Ahí los más dilectos poetas del siglo XVI, XVII, XIX, XX. Qué bárbaro, cómo gozamos, cómo disfrutamos con reproducir no solamente lo que escribieron en otras latitudes, sino también aquí en Oaxaca. Por ejemplo, de Enrique Sandoval, poeta laureado, de nuestro inolvidable amigo Francisco Hernández Domínguez, y de muchas otras personas que escribieron también aquí en Oaxaca. A mí una de las secciones que me gustó mucho de esos poemarios fue cuando hablamos de los poetas que además cantan. Pusimos los poemas de Alberto Cortés, de mi Joaquincito Sabina y de Sergio Esquivel. Por cierto, en paz descanse dos de ellos que ya partieron. No, Joaquín Sabina sigue vivo, Sergio Esquivel falleció. No me digas. Sí, licenciado, ya falleció. Entonces, pero qué bonitos, porque son poesía que está muy cercana también a nosotros. Claro. Y también cuando hablamos de César Vallejo, de Renato Leduc, por supuesto estuvo Octavio Paz, estuvo Rafael de León, y en su momento... Rafael de León, aquel que decía en un poema, y que lamentablemente algunos tríos y músicos lo echan a perder porque lo citan con una cursilería inmensa, pero en fin, respetable. Pero aquel que decía, ay, me atreveré, me lo dijeron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro en mi caso se hubiera puesto a llorar, mas yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de darme un tiro, ni de arrearme a maldiciones, ni de apedrear con suspiros los hierros de tus balcones. Que te casaste, bien, vive 100 años contenta, y que a la hora de la muerte Dios no te lo tome en cuenta, que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido, y con eso tengo bastante.
Oiga. Y sigue. Sí, eso fue muy gustado. Y también, pues, de las mujeres que entraron en esta categoría de poesía, pues estuvo Gabriela Mistral, Rosario Castellanos, por supuesto, no nos faltó Sor Juana Inés de la Cruz, Pita Amor, a la que ya también le dedicamos un programa de A Contragolpe. Y sí era una sección muy gustada porque al final nos permitió confirmar que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, entonces la gente disfrutaba muchísimo leer esos poemas. Bueno, también hubo una sección de un nivel cultural bastante alto, inclusive no apto para quien no está metido en la literatura y en la ciencia, pero a fondo, que era el de Jaime Ángeles Aquino, muy buen pensador, escritor y bueno, muy dedicado, complutense por la Universidad de Madrid, y aparte una gente que escribió mucho sobre la intervención de España en México, y no de los españoles, sino lo granado que aportó España después de la Segunda Oiga, pero de la revolución que hubo allá, ¿no? Española. Pero fíjese que Jaime Ángeles Aquino, sí había unos que eran así fuertes, pero escribió unos cuentos, nos compartió unos cuentos muy bonitos, así como que los cuentos cortos que nos compartió eran realmente interesantísimos. Y también, si yo no me equivoco, nos obsequió con uno de literatura muy interesante que lo podemos juntar. ¿Se acuerda de aquel señor Pelayo, amigo de Patti Lira, que nos escribió un artículo sobre Octavio Paz? Sí, sí, sí. Y sobre cómo leer a Octavio Paz, que fueron de las últimas revistas, que también sí es cierto lo que usted dice, eran ya artículos un poco más complejos, más que implicaban una lectura más profunda, pero que cómo aportan y que cómo nos enseñaron a comprender estos autores que no son tan ligeros ni tan fáciles de entender. Ok, pues creo que tenemos que irnos a un corte. Seguiremos aquí hojeando las páginas de la revista A Contragolpe, lo estamos disfrutando porque como van pasando, vienen saliendo los recuerdos. Si usted tiene algo que compartirnos, pues escríbanos, mándenos mensaje y con todo gusto les vamos a responder. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Bueno, ¿qué otros capítulos tenía la revista Contragolpe Letras? Voy a dar un repaso porque fueron muchas las personas y muchos los temas. El baúl de la hemeroteca, Galería, Oaxaca, Espacios Culturales, Los Filántropos de Hoy, Arte y Ciencia, Gente de A Contragolpe, Personajes, de Jorge Martínez Gracida, Artículos, de un abogado que también es ejemplar y que escribió varios artículos, que es Roberto García Pérez, Caminando por el Mundo, que me tocó escribir también a mí, artículos varios de Concepción Villalobos, artículos varios de un servidor, Los Oaxaqueños Cuentan, que fue otro artículo bonito, artículos varios también de María Luisa Acevedo Conde, las colaboraciones de Don Salimoy, un artículo sobre Yo tuve un sueño, que era una parodia de aquello que fue el gran discurso de Martin Luther King y que lo escribió para la revista, hermosísimo, Efraín Ricardo Escarrión, en paz descanse, y también Rodrigo Vargas escribió cosas muy interesantes. Por otro lado estaban también artículos de Lo Sabio y lo Eterno de Fausto Resendo, Una mirada en el espejo, que fue una especialidad de Conchita, artículos de Sergio Espíndola Pérez Guerrero muy interesantes, La Cultura con Raúl Cruz Aguillón, en paz descanse también. Escribieron también Esteban Padilla, Gonzalo Villalobos López, José Demetrio Quirós Alcántara, Pastor Alonso Sánchez Cruz, y de Cultura Algo Más, que fue una sección muy gustada, Genaro Vázquez Colmenares, que hizo la descripción de un episodio histórico de la historia nacional y muy desconocido, y artículos de José Antonio Carranza,
No sé si ya mencioné también a Jorge Martínez Gracida, que hizo muchas cosas muy interesantes. Claro, y fíjense que una aportación muy bonita que tuvimos ahí fue ese baúl de la hemeroteca, que en alianza y con la intervención del arquitecto Prometeo, cada revista publicó una nota, pues así, que la hemeroteca nos enviaba. La primera nota que se publicó nos hablaba, era de 1965 y nos hablaba de los ovnis en Oaxaca, de cuando se vieron ovnis en Oaxaca. Y de ahí cada vez se iba haciendo una selección que se adaptaba al contexto o que de alguna manera tenía que ver con el mes que transcurría o con acontecimientos recientes. Y tuvimos, por ejemplo, el homenaje a José López Alavés, que se publicó en el 61, los proyectos para transformar la Alameda de León, que se comentaban en los años 70. Y esto es una invitación y el deseo para que instituciones como la Hemeroteca Néstor Sánchez sigan vivas, sigan trabajando bien, que estas instituciones que hoy empiezan a tener nuevas directivas puedan tomar en serio estos proyectos, que son proyectos ciudadanos de consulta, son acervos muy importantes y muy valiosos. En el caso de A Contragolpe, nos permitieron tener una publicación mensual muy bonita. Lo que no se vale, y no se vale, es borrón y cuenta nueva. No. Porque hay muchas cosas muy malas, pero hay cosas muy buenas también. Sí. Y que hay que mantener y promover. Sí. Oye, yo creo que una de las cosas que a mí me fascinó fue que cuando venían algunos personajes de México como Moctezuma, ¿cómo se llama Pedro Moctezuma? El que acaban de reconocerle en la antropología e historia y en España. Ajá, Matos Moctezuma, sí. O como los Bichir, que vinieron Mario también. Iván, que en diciembre acaba de dar una función preciosa, bueno, y que lo entrevistamos. Y hubo varios poetas de gran altura, Avilés, uno de ellos, muy bueno, que también estuvieron con nosotros. Y bueno, hacíamos unas mesas redondas que eran unas pláticas brutales. No se me olvida también las colaboraciones especiales que tuvo tu hermano sobre algunos aspectos ecológicos interesantísimos, y desde luego también la famosa jefecita, María de los Ángeles Fernández Mondragón, ¿no? A quien le mandamos un saludo muy claro, bien. Y aparte, las cosas que ya hemos comentado en otras ocasiones, de las trivias que hacíamos para que los chamacos de Pero esas eran en radio. Las trivias eran de radio. Tiene razón. En la revista lo que hacíamos, por ejemplo, esa sección que usted mencionó ahorita, que es Gente a Contragolpe, que nos permitía ir a las mejores actividades culturales de ese mes, donde tomábamos fotografías y publicábamos en la revista grupos de gente, así viviendo. Ahora los mercadólogos digitales dicen que a la gente le gusta ver la gente. Bueno, así nosotros sabíamos que en la revista querían ver la parte humana de la cultura, y por eso hicimos esa sección que fue también muy gustada, porque tomábamos gente en la calle, gente en los mercados, gente en los centros, y nos daban generosamente sus nombres, y ahí íbamos publicando nuestra Gente a Contragolpe. Y hubo otro partícipe también que no podemos dejarlo fuera, porque estuvo muchos programas con nosotros, Jorge Mejía Torres, y que hablaba de temas culturales fundamentalmente, pero interesantes. Y bueno, yo creo que la revista Contragolpe, que tenía un precio simbólico y que nunca lo cobrábamos, nunca la vendimos. Nunca la vendimos, pero la establecíamos gratuitamente en distintos consultorios, sí, en cafés, escuelas, cámaras. Sí. Y creo que permeó. Ojalá y algunos conserven, pues, algunas revistas de esas y vuelvan a meterse. Yo estuve consultando el otro día los 97 editoriales que escribí para cada uno de los números, un editorial, y la verdad es que algunos son muy actuales, otros están desfasados porque era del momento, ¿no? Pero fueron muy interesantes hasta grado tal que, como tú lo decías un día, a lo mejor de tus artículos, por ejemplo, Dímelo en Confianza y esos, ante un espejo. La mirada en el espejo. La mirada en el espejo. O yo mis editoriales, o Caminando por el Mundo. A mí me gustaría que hiciéramos unas publicaciones de eso, ¿no? Ya directamente, pues, en papel y tinta, pero ya conjuntar, por ejemplo, Miradas en el Espejo, conjuntar, por ejemplo, las editoriales, en fin, yo creo que sería interesante. Sí, por supuesto, porque por ejemplo, en el caso de la mirada en el espejo,
pues sí fueron testimonios de mujeres distinguidas en distintos ámbitos que nos hicieron favor de darnos la entrevista y a las que iniciamos preguntándoles así, como parodiando un poco a Rosario Castellanos, ¿no? Decíamos, ¿y tú a quién miras cuando te miras en el espejo? Y de ahí partía una entrevista, bueno, la mayoría fueron entrevistas, todas fueron entrevistas muy bonitas, y sí, yo me quedo también con ese gusanito Me gustó mucho, por ejemplo, lo de Margarita Dalton. Bueno. ¿Y quién fue la primera? Ella, Margarita Dalton. Nada más y nada menos, porque yo también me acuerdo que cuando dijimos, bueno, sí, para dar una mirada en el espejo, yo también digo, pues, con Margarita Dalton. Vamos a entrevistarla. Ella, historiadora, mujer de lucha, poeta, mujer de cultura, pues, ¿quién más que ella? Y dio una entrevista muy bonita, y de ahí se fue abriendo el abanico a extraordinarias mujeres que nos regalaron su testimonio y nos compartieron, pues, qué han hecho. Y hablando de eso, licenciada, hace un rato usted mencionaba el teatro y lo que escribió la maestra Arcelia Yañez sobre teatro, y yo creo que es propio que reiteremos nuestro recuerdo por siempre a Emi Colmenares, que falleció esta semana que pasó, una mujer de teatro que en A Contragolpe siempre fue mencionada con mucho respeto y muy reconocida cuando hablamos de distintos temas, del teatro, de los nacimientos, del barrio de Xochimilco, de la cultura en general. Siempre ella aparecía en nuestra crónica y la vamos a recordar por siempre. Cuando en Oaxaca se hacía un teatro hermoso, muy hermoso. Se sigue haciendo, pero la verdad es que la calidad del grupo Rodolfo Álvarez, que antes fue un teatro universitario, la participación de Héctor Azar, ese gran dramaturgo y director teatral que vino aquí a estrenar continentalmente Fuegos de Masacre, de Ionesco, en fin, tantas cosas. Bueno, un señorón del teatro, antes se me fue el nombre, que Rodolfo Álvarez, simplemente. Sí. Ese hombre fue un paladín del teatro aquí. Y hubo muchos artistas, ¿no? Pues claro, y con ellos un gran movimiento teatral que, como lo hemos dicho mucho en A Contragolpe, pues dio las bases, sentó las bases para lo que hoy se está haciendo de teatro. Fueron los que sembraron el camino, y sabemos que hay grandes grupos en este momento, grandes compañeros y compañeras que están actuando y que están haciendo producción de teatro, y eso yo creo que es gracias a gente como Emi Colmenares, como la maestra Arcelia Yañez, y los que usted acaba de mencionar, casi todos ahí trabajando con sus propios recursos, con su creatividad y con mucho interés por hacer las cosas. Y esa búsqueda incesante que tenía simplemente nuestro querido amigo Audifré, Enrique Audifré, en paz Sergio descanse. Cervantes también es algo que no podemos dejar de los mencionar. García Ramos, la señorita Marín, el que después ganó un concurso para poder hacer el logotipo del Apolo 11 que llegó a la luna, que es este muchacho que tenía placas que también lo entrevistamos cine, para Dímelo en Confianza. Bueno, claro. No sé, hay muchísimos artículos. Yo creo que tenemos que hacer un compromiso, Conchita. Vamos a meterle nuevamente a ver hasta dónde llegamos con A Contragolpe Letras y lo volvemos a publicar. Así es que si queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Ahí va mi espada en prenda, dijera aquel que recordamos, va mi espada en prenda, voy por ella, y sí lo vamos a hacer, licenciado, vamos a hacerlo con todo gusto. Y mientras tanto, si usted quiere algún ejemplar de A Contragolpe, algunos ejemplares, con todo gusto, contáctenos y nos ponemos de acuerdo y les vamos a obsequiar, tal vez en estas lecturas de Oaxaca Espacios Culturales nos ponemos de acuerdo y ahí se las vamos obsequiando. Con todo gusto. Pues bueno, ya se acabó este domingo A Contragolpe. Muchas gracias por habernos puesto atención, gracias por sintonizarnos, gracias a La Mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM y 94.9 de FM. Gracias, Eder San Germán, en la edición de este programa. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, en la agenda cultural. Gracias, Obeida Toledo, en el manejo de nuestras redes sociales. Gracias a ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo. Y el próximo domingo vamos A Contragolpe. Exactamente. Como dices,
y el domingo vamos a contragolpe. Contragolpe. Y por favor, a las 10 de la mañana del próximo domingo, también estén con nosotros en un tema más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.